Buenas, buenas, mi gente. Feliz Navidad, feliz año, felices Reyes e incluso feliz cumpleaños algunos. No nos vemos hace un año, ¿eh? Quédense, por favor, les aseguro que los chistes mejorarán. Este año comenzó rudo. Jujutsu Kaisen temporada 3, Frieren, Hell Paradise. Japón sabe que viene mi cumpleaños. Pero lo mejor fue la salvada de One Punch Man en sus últimos capítulos. Estuvo difícil. Pero por lo menos hicieron algo. Ok, pequeña nota, pequeño inciso. Al momento que grabé esto había salido el capítulo 8, el único bueno, literalmente. El resto todos malos. Y bueno, el otro regalo de Año Nuevo. Eso me motivó a rememorar la primera temporada, la época en la que los animadores de Madhouse estaban siendo explotados para crear arte. Arte del bueno. La explotación laboral no está bien, chicos. Entonces pensé, hermano, ¿cómo hicieron la primera temporada de One Punch Man? Y bueno, buscando un poco resulta que fue un milagro. No, en serio, hicieron un Dream Team de la animación. El Shingo Natsume, que ya es una bestia, se buscó a los mejores animadores de ese momento para hacerla. La primera temporada fue un milagro temporal, donde la pasión, el talento y las correcciones personales se alinearon para crear un producto de calidad excepcional. Algo que es muy difícil de sostener en la industria del anime, la verdad. Pero este video no va de eso. Sino sobre la filosofía que revolucionó la industria del anime y cuyo legado perdura hasta hoy. El Canada Style. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las peleas de anime modernos se ven tan diferentes a las de los 80? Seguro dirás, no, bueno. Tecnología. O la práctica con los años, la evolución natural de un campo artístico en expansión, ¿no? ¿No? Bueno, sí. Y no. Realmente se lo debemos a la visión de una persona. En los años 60, un adolescente llamado Yoshinori Kanada, obsesionado con el anime y el manga, como todos los jóvenes de esa época, devoraba todo lo que salía en televisión. Pero a diferencia de muchos, él no solo veía las series, las estudiaba. Era muy friki el Kanada. Su ídolo era el dios del manga, Osamu Tezuka, y una serie en particular le cambió la vida, Star of the Giants. Quedó particularmente fascinado por cómo la animación podía distorsionar la realidad para transmitir emoción y fuerza atlética. Allí surgió la chispa. El camino de este joven no fue muy glamuroso. A los 18 años, en 1970, Kanada entró en la industria del anime por la puerta de atrás. Se unió al estudio Tatsunoko Production, no como animador, sino como asistente de producción. Su trabajo era llevar papeles y hacer recados. Nada creativo. Sin embargo, su talento era demasiado obvio como para pasarlo por alto. Rápidamente le dieron la oportunidad de ser intercalador, el puesto más bajo en la cadena de animación, dibujando los fotogramas entre las poses clave. Su primera oportunidad real llegó en la serie Hello Sandivel de 1971. Aquí fue cuando Kanada hizo la Kanada. Él no se limitó a seguir instrucciones. En una escena, para mostrar un personaje girando, en lugar de hacer un movimiento realista, dibujó una espiral abstracta. Pura energía cinética, fue un momento de puro instinto, de rebelión inconsciente contra las reglas establecidas. Esa escena llamó la atención de sus superiores. No era mala animación, era algo completamente nuevo que lo hizo resaltar. El momento Big Bang llegó con Space Battleship Yamato en 1974. Aquí Kanada no estaba animando personajes secundarios, sino que le dieron una responsabilidad enorme: los efectos especiales. Y lo que hizo fue alucinante. Donde otros dibujaban explosiones redondas y simétricas, Kanada creaba remolinos de energía caótica, con líneas que se retorcían y partículas que bailaban. Sus escudos de fuerza no eran burbujas estáticas, sino campos de energía vivas que distorsionaban el espacio alrededor. De repente, todo el mundo en la industria estaba hablando de ese animador Tatsunoko que hace los efectos de Yamato. Y bueno, ya allí la semilla había germinado. Ahora los estudios se peleaban por él. Su nombre se había convertido en un sello de calidad. Si Kanada estaba en un proyecto, significa que tendría los momentos más memorables visualmente. El Future Boy Conan de 1978 trabajó bajo la atenta mirada de Hayao Miyazaki. Imagínate. Kanada llevó su estilo a la acción pura. Los personajes se estiraban, se contraían y las peleas fluían con una energía animal que nadie había visto antes. Y en Galaxy Express 999 demostró que su estilo no era solo para acción. Podía hacer que una locomotora espacial atravesando la Vía Láctea se sintiera como un sueño poético en movimiento. La filosofía de Kanada era: la animación no debe imitar a la realidad, sino expresar energía. Para los años 80, lo que empezó como instinto se había codificado en un método consciente. El Canada Style ya tenía reglas claras. Primero, la forma es más importante que el realismo. Un puñetazo no es una mano, es un triángulo de fuerza.
Segundo, la energía cinética justifica romper la anatomía. Un cuerpo puede estirarse 3 metros si transmite velocidad. Tercero, el movimiento se muestra con estelas y afterimage, no con fotogramas perfectos. Su consolidación no fue solo artística, sino también técnica y práctica. Kanada desarrolló un sistema que era increíblemente efectivo. ¿Por qué? Sus técnicas de estelas, de formación y siluetas podían crear la ilusión de movimiento hiperdinámico, usando menos fotogramas que un enfoque realista detallado. Los estudios vieron que podían tener momentos espectaculares, de forma eficiente. El estilo se volvió no solo hermoso, sino rentable. Antes de internet, los fans sucesivos grababan animes en VHS y los rebobinaban una y otra vez para analizar sus escenas favoritas, y los cortos de Kanada eran los más pausados. Se creó una cultura de cazar y celebrar estos momentos de animación excepcional, lo que los japoneses más adelante llamarían Sakura. Los fans no solo veían la historia, veían la mano del animador. El nombre Kanada se convirtió en una palabra clave entre los entendidos. Si un episodio lo tenían en el staff, era un evento. Esta obligación desde abajo, desde los fans, presionó a los estudios a valorarlo y contratarlo mucho más. El pilar más importante de su estilo es la enseñanza. Kanada era increíblemente generoso con su conocimiento. No es una exageración decir que dirigió un taller Kanada informal. Animadores jóvenes acudían a él y él les enseñaba sus trucos, cómo dibujar la energía, cómo distorsionar un cuerpo para darle impacto. Masami Obari y Koji Morimoto fueron los primeros en beber directamente de la fuente. Esto creó un lineaje artístico directo. El estilo ya no dependía de un solo hombre, se había convertido en una escuela, en un idioma que se podía aprender y transmitir. Esto aseguró que sobreviviera y evolucionara mucho más allá de su creador. El estilo Kanada se consolidó no por una, sino por 3 razones poderosas. Primero, era técnicamente brillante e inteligente. Segundo, fue adoptado y celebrado por la cultura fan. Y por último, fue enseñado y perpetuado como una escuela. Estos cimientos son la razón por la que hoy en día lo ves en todas partes. Esta generosidad técnica fue crucial. Una nueva generación de animadores veía a Kanada como su héroe y él los tomaba bajo su mano. Nacía la Kanada Ryu, la escuela Kanada. La primera generación de discípulos no se limitó a copiar a su maestro, tomaron su ADN visual y mutaron en direcciones radicalmente diferentes. Por un lado, Masami Obari llevó la deformación y la energía al extremo, creando un estilo hipermasculino y mecánico que definió la era de los 90. Por otro lado, Koji Morimoto exploró el lado más onírico y abstracto, usando las técnicas de Kanada, no solo para la acción, sino para sumergir al espectador en atmósferas surrealistas. Esto demostró que el Kanada Style no era un modelo rígido, sino un lenguaje flexible. Si hay un heredero directo que perfeccionó el estilo hasta convertirlo en arte de alto presupuesto, ese es Yutaka Nakamura. Nakamura tomó la esencia de Kanada, las estelas, las deformaciones y el impacto. La pulió con una fluidez y una coreografía imposible para la tecnología de los 80. Si Kanada era el filósofo que estableció las reglas, Yutaka Nakamura es el arquitecto que la perfeccionó para la era moderna. Las estelas de fuerza G no son solo copias del personaje, son rastros de energía que se doblan y retuercen por la fuerza física, dando una sensación de peso y velocidad abrumadora. El impacto de cristal, cuando dos fuerzas chocan en su mundo, no explotan en fuego, sino en fractales de energía sólida que se astillan. La anatomía elástica, los cuerpos se deforman, pero la musculatura y las articulaciones sugieren una anatomía real sometida a un estrés imposible. Pero su genialidad no está solo en la velocidad, sino en dominar las físicas de su mundo. En Next Warrior Strange, sientes el peso brutal de cada salto y cada aterrizaje. Los personajes luchan contra la gravedad. Mientras que One Punch Man, en el vacío del espacio, domina la ingravidez y la aceleración instantánea. Nakamura no solo aplica un estilo, diseña la física de cada escena para maximizar su impacto dramático. Es un narrador completo que usa el movimiento como su lenguaje principal. Pero bueno, pausemos un momento a Nakamura-san y regresemos a la base, el ADC del estilo Kanada. Los detalles que dieron a conocer su estilo. ¿Por qué este es tan único? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tú, Kanada? ¿Por qué? No son destellos de luz realistas, sino formas geométricas abstractas y estilizadas que omiten rayos o líneas de energía. Parecen lentes de cámara o prismas capturando la luz de manera exagerada y artística, con el propósito de dar un sentido de poder, energía y sobre todo espectáculo visual. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de esto? Pues en tu casa. No, mentira. El ejemplo clásico, los escudos de energía de Space Battleship Yamato. Un ejemplo más moderno sería cualquier técnica de Jujutsu Kaisen o Demon Slayer, donde el efecto elemental, electricidad, agua, etc. tienen formas geométricas y emiten rayos de luz. ¿Cuál es el propósito de esto? Crear una ilusión de velocidad extrema y fluidez, incluso con una animación limitada. Dar un sentido de fuerza cinética y energía acumulada. Parafraseando un poco, que se vea mamalón. Ejemplo de esto, bueno, ejemplos clásicos serían las transformaciones de Sailor Moon o los movimientos de velocidad en Dragon Ball Z. Algunos ejemplos más modernos serían la velocidad de los personajes en Boku no Hero o los movimientos de Zenitsu en Kimetsu. Tomar el principio básico de animación y llevarlo al límite. Los cuerpos se estiran como goma o se comprimen como acordeones, de forma anatómicamente imposible. No se usa para ser realista, sino para acentuar la fuerza, el peso y la aceleración. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Que se vea mamalón. Exagerar la física del movimiento para hacerla más expresiva y comprensible para el ojo. Transmitir la sensación de impacto en un golpe o la aceleración brusca de un salto. ¿Dónde podemos verlo en ejemplos clásicos? Las expresiones y golpes en Mirai Shonen Conan. Y en un ejemplo más moderno, las expresiones cómicas y los golpes de One Punch Man. ¡Tortazo serio! O la pelea de Naruto vs Pain incluso.
Kanada trataba los efectos, o sea, las explosiones, energía, fuego, humo, etc., no como elementos secundarios, sino como personajes principales con vida propia. Sus efectos son caóticos, abstractos y llenos de movimiento interno, a menudo con un diseño de remolino o nodos energéticos. ¿Cuál es el propósito de esto? Hacer que el mundo mismo parezca vivo y lleno de energía. Convertir momentos de poder en espectáculos visuales e inolvidables. Básicamente que se vea mamada. En ejemplos clásicos tenemos las explosiones y disparos láser de Gatchaman. Como ejemplo moderno tenemos el Rasengan de Naruto, la energía maldita en Jujutsu Kaisen. ¿Cuál es el propósito de esto? Comunicar la acción de la manera más clara y contundente posible, incluso en planos muy breves. Crear iconos visuales instantáneos, todo el mundo entiende la silueta de un puñetazo. Esto podemos verlo también en el anime de Gatchaman, los golpes de las peleas de ese momento. Y un ejemplo moderno son los movimientos estilizados de los Hashira en Kimetsu no Yaiba. Mientras Nakamura perfeccionaba el estilo, Trigger lo estaba haciendo explotar desde adentro. Pero su historia empieza antes, en el estudio Gainax, con gente como Hideaki Anno. Ya tenía el ADN Kanada en su sangre, de ahí surgió Hiroyuki Imaishi, quien tomó ese legado y lo llevó al extremo más salvaje posible en su película Dead Leagues. Cuando fundó Trigger, no era solo un estudio, era un manifiesto visual. Su misión, hacer el Kanada está exagerado, su seña de identidad absoluta. El corazón de Trigger late gracias al táctil creativo más poderoso del anime moderno. Hiroyuki Imaishi, el animador, junto al diseñador Tsushio Imaishi. Su dirección es pura adrenalina, con cortes rápidos, ángulos dramáticos y un sentido del espectáculo que roza lo operístico. Tsushio es el músculo, sus diseños de personajes son hiperbólicos y llenos de vida, y su animación aplica el Kanada Style con una deformación tan extrema que los cuerpos se convierten en pura emoción. Juntos convierten cada pelea en un himno visual. Un ejemplo perfecto de esto es Promare. En Promare el fuego no es fuego, son bloques geométricos de color puro. La animación se convierte en una explosión de diseño gráfico en movimiento. ¡Qué buena es el tema principal de Promare! Es la culminación de la filosofía Kanada, la forma por encima de la realidad, pero llevada a un extremo donde la forma ya no representa algo real, sino una idea pura, una emoción visual. Trigger no usa el estilo para servir a la historia, el estilo es la historia. Bueno, aunque salté a hablar sobre Trigger, demos un paso hacia atrás. Durante décadas, el estilo de Kanada era un secreto que solo conocían los que estaban dentro de la industria, pero todo cambió con la llegada del internet, y en particular con una palabra, Sakuga. Sakuga, que literalmente significa dibujo, se convirtió en el término que usaban los fans en foros y sitios como Sakugaboru para celebrar y catalogar esos cortes de animación excepcionales. Y bueno, los fans empezaron a etiquetar y analizar estos momentos. Ellos se suscribían, así como ustedes a este canal, ¿verdad? Un patrón surgía una y otra vez. La mayoría de los cortes más alabados, los que se volvían virales, tenían el ADN de Yoshinori Kanada. Mientras el Sakuga es el cuerpo, Kanada es el alma. Esto creó un círculo virtuoso que Kanada nunca pudo imaginar. De repente, un animador como Yutaka Nakamura no era solo un nombre en los créditos, era una estrella de rock cuyo trabajo generaba hype y ventas. Los estudios empezaron a entender que tener un corte Sakuga de un Kanada de Ryu en su serie era marketing gratis. La cultura fan, alimentada por internet, convirtió el estilo en un producto deseable y valioso. El legado ya no solo se transmitía solo en estudios oscuros, sino a la vista de todos, en alta definición, para que cualquier animador aspirante en cualquier parte del mundo pudiera estudiarlo. Si miras los animes de acción más populares de la última década, hay un denominador común que los une a todos. No es una trama, ni un género, es un lenguaje visual. Y ese lenguaje nació con Yoshinori Kanada. Estudios como Fotaver, Mappa y Bones han absorbido completamente su vocabulario. Lo que era un estilo rebelde es ahora el estándar de excelencia para las escenas clave. Hay un concepto en el anime moderno llamado Kagenashi, que significa sin sombra o sin énfasis. Se refiere a cuando una técnica está tan bien integrada que ya no la notas como técnica. Y esta es la paradoja definitiva del legado de Kanada. Su estilo se volvió tan fundamental que ahora es invisible. Lo que antes era una firma audaz y reconocible, hoy es el lenguaje por defecto de una emoción visual. Piensa en la diferencia como espectador. En los 80 estabas consciente de que estabas viendo animación. Las técnicas te recordaban, oye, mira lo genial que es este dibujo. Hoy con el Kagenashi sucede algo mágico. Ya no ves la técnica, sientes la emoción directamente. No piensas qué buena animación. Piensas, hostia puta, con esta pega como camión, weón. El Kagenashi logró lo imposible, hacer que dejáramos de ser espectadores para convertirnos en participantes de la energía en pantalla. Esto crea una paradoja fascinante para el animador moderno. Trabajan semanas en detalles que el público nunca debería notar conscientemente. En los últimos capítulos de Jujutsu Kaisen, cada capítulo es una obra de arte. Pero dependiendo de la perspectiva del artista, dependiendo de la perspectiva del animador. Y por esto, claro, a algunos les gusta más y a algunos les gusta menos, obviamente. Pero gracias a esto podemos ver cómo el animador, como artista, dejó su huella en la obra. El Kagenashi no es la desaparición del estilo Kanada, es su triunfo absoluto. El mayor cumplido que puede recibir un artista no es que copien su estilo, sino que lo absorban hasta hacer lo propio.
El Kagenashi del anime moderno nos dice algo profundo. Las ideas de Kanada ya no son su estilo, son el agua en el que nada el anime. Y eso significa que Yoshinori Kanada logró lo que todo artista busca, volverse inmortal, volverse invisible. Bueno, no invisible en popularidad, pero ustedes me entienden. Cada golpe en Jujutsu Kaisen deforma la anatomía para acentuar la fuerza. Son los principios de Kanada, perfeccionados con el poder de la animación digital. Las estelas de fuerza G y el impacto de cristal característicos de Yutaka Nakamura hacen que My Hero Academia sea el lienzo perfecto de él. Aquí vemos el estilo de Kanada no solo vivo, sino evolucionado a su forma pulida y coreografiada. One Punch Man es un amoroso homenaje al shonen, y su pelea final es un tributo directo al Kanada Style, llevando la escala y la abstracción al límite cósmico. El arco de Wano en One Piece elevó sus animaciones a nuevos niveles adaptando este lenguaje. Los poderes no son fuego o aire, son conceptos visuales en movimiento. Uno de los animadores más resaltantes que ha abrazado este estilo es Yutaka Nakamura. Gracias a él tenemos momentos como estos. Te quiero mucho, Yutaka-kun. El corte de Pain se volvió viral por una razón. Aplica la deformación expresiva de Kanada para mostrar un dolor y una fuerza sobrehumana. Ah, y también por esta canción. Es fácil ver este impacto, esta energía, y pensar que es simplemente como hacen el anime. Pero no lo es. Este no es un estándar en la industria. Esto es la huella dactilar de un solo hombre. Cada vez que un animador joven elige exagerar un movimiento, cada vez que un director pide más energía, más impacto, cada vez que un fan siente un escalofrío al ver un golpe, ahí está Kanada. La próxima vez que una escena te haga controlar la respiración, que un golpe te haga sentir el impacto en el pecho o que un efecto te hipnotice, detente un segundo y mira. La historia del arte no la escriben solo los genios solitarios, la escriben también los maestros artesanos, cuya obra se vuelve tan fundamental que el mundo olvida que alguna vez hubo que inventarla. Así que nada, esta es la historia completa. La visión de un hombre de dibujar lo que no se ve, sino lo que siente. Pasó de ser una rebelión solitaria a convertirse en el lenguaje universal de la emoción en el anime. Cada vez que un fan pausa un video para admirar un golpe, cada vez que un corte de Sakuga se vuelve viral, cada vez que una nueva serie hace que la energía cobre vida en pantalla, ahí está Yoshinori Kanada. Su estilo ya no le pertenece solo a él, ahora nos pertenece a todos nosotros. Es el lenguaje con el que el anime canta sus canciones de poder, de velocidad y de pura energía abrasadora. Y bueno, gente, quería aprovechar el momento para decirles que me ha abierto un Patreon. ¡Uepa! Todos los que me quieren apoyar pueden irse al Patreon. ¿Qué beneficios tiene? ¡Ninguno! Porque aún no me dedico a esto, pero con el tiempo habrá más beneficios, se los prometo. Por ahora, solo les diré el tema del próximo video. Lo clásico, lo clasiquito, papá. Lo basiquito del Patreon. Así que bueno, nada. Un saludo y se me cuidan, muchachos. Adiós. Alterando la paz. Mira mis ojos. Ahora dime las cosas de las que hablabas.